Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un registro nuevo. Bienvenidos al registro del 21 de abril del 2026. Sé que he estado ausente de las redes sociales en los últimos días, a veces no, o sea, hice un stream poco motivado, hice algunas cosas, pero bueno, ya estoy aquí. Tengo un problemita. Y es que tengo un poquito de dolor de cabeza, entonces voy a tomarme de una vez para que el dolor de cabeza no, para que el dolor de cabeza no evolucione. Ay, perdón, que el dolor de cabeza no evolucione. Me tomo dos acetaminofén. Ajá, ya. Me tomé dos acetaminofén. Porque tengo un dolor de cabeza un poco ahí como una migrañita pequeña. Bueno, el stream del día de hoy es bastante importante, bastante valioso, eh, pero voy a ponerlos en contexto un poco porque pues ustedes, o sea, no sé si es el primer video que van a ver mío, entonces voy a decir algunas cosas. Primero, mi nombre es Santiago Rodríguez, haciéndole un homenaje a mis seres queridos. O sea, en realidad mi nombre es Daniel Santiago Padilla Rodríguez. Sin embargo, desde el 2015 que me dio el primer episodio psicótico de mi historia eh, y del diagnóstico de enfermedad mental que tengo de esquizofrenia paranoide, tomé la decisión de nombrarme con el segundo nombre y el segundo apellido. Entonces, por eso me presento como Santiago Rodríguez. Eh, Es un día histórico, un día bastante valioso en mi vida porque si bien he estado presentando una serie de problemáticas a nivel familiar, a nivel social, a nivel comunitario también, y es el tema de que este año 2026 me dieron varios episodios psicóticos, uno en febrero, otro en marzo. Y producto de eso, estoy asistiendo a un programa de la EPS Sanitas que se llama Clínica Día. Y resulta que hoy en ese programa de Clínica Día, perdón, me voy a quitar este saco porque me dio calor. Ay. Y resulta que en ese programa de Clínica Día, eh, hoy conté mi historia con el proyecto Señor Ciencia. Hoy le conté a un número más o menos de 40 personas, mal contadas, 40, 35 personas, mi proyecto Señor Science. Entonces, este registro va a tener un primer elemento que será comentar qué es el proyecto Señor Science eh, y comentar mi experiencia de, hablando del tema de mi enfermedad mental, el tema de la enfermedad mental que tengo. Superé un miedo de muchos años, de tener miedo al qué dirán, el cómo lo dirán y por qué lo dirán de otras personas, cosas que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar que una persona diga cosas negativas de mí, ¿sí? O sea, pero sí puedo hacer algo con respecto a si eso me afecta o no me afecta. Debería valerme huevo lo que piense y diga y lo que crea otra persona. Sin embargo, no es nada fácil en mi caso. Entonces, estoy orgulloso de mí,
¿sí? Me siento orgulloso de mí porque durante una hora, específicamente más o menos fue una hora la que estuve hablando de mi proyecto, estuve hablando de una presentación que hice, una presentación que hice, una presentación que hice y que les voy a mostrar la presentación. eh, una presentación que hice y que se la mandé a la psicóloga de Clínica Día, a la psicóloga de Clínica Día. Y bueno, voy a hacer esta presentación aquí en este espacio, viendo las diferentes diapositivas. Ah, pero necesito quitar ese letrero de la mitad. La hice ayer, me quedaron algunos errores de edición, me quedaron algunos errores de ortografía, pero bueno, no importa. Resulta que esta mañana estuve hablando de los riesgos, de los factores de riesgo para la aparición de enfermedades mentales. ¿Cuáles son esos factores que influyen en la sociedad, en la familia, en lo biológico? eh, Factores que influyen para que una persona presente en su vida futura o en su vida, en alguno de los momentos de su vida, una enfermedad mental. Entonces, quería hablar de esos factores, también quise hablar de las etapas del consumo de sustancias psicoactivas, contar mi historia con la esquizofrenia. Puse aquí factores protectores, pero no hice la diapositiva de factores protectores y hablar del proyecto Señor Science. Entonces resulta que los factores de riesgo de enfermedades mentales son tres como grandes grupos: el biológico genético, el psicológico experienciales y el social o ambientales. En el biológico está todo lo que tiene que ver con los antecedentes familiares. Si un familiar tuyo tenía mayor que tú tienes un familiar que tiene esquizofrenia, es probable que en tu familia se desarrolle alguna de tus núcleo familiar principal, desarrolle algún tipo de esquizofrenia. Sin embargo, no solo el factor genético, la carga genética, la carga en los genes es tenido en cuenta, sino también los desequilibrios neuroquímicos que hay, las alteraciones en la producción de neurotransmisores, en este caso la serotonina, la dopamina y la neuropinefrina. El daño prenatal, sí, todo lo que se exponga al feto, todo lo que se exponga al feto a las sustancias, en este caso el alcohol, las drogas, puede generar vulnerabilidad no solo con respecto a las enfermedades mentales, sino también a las malformaciones físicas, ¿no? Porque son tóxicos que pueden interferir en el tema y las lesiones cerebrales. Alguna parte del cerebro que se ve afectada es... Con respecto a los factores psicológicos y de experiencia, tienen que ver con la historia de vida, el trauma infantil. Yo sé que el psicoanálisis es muy enfático en eso de que uno tiene un trauma infantil y por esos traumas infantiles la vida adulta se ve perjudicada. No necesariamente por eso, pero sí el tema de tener una historia de vida. O sea, y cuando digo historia de vida es haber pasado por diferentes etapas del ciclo vital, en este caso, haber pasado por la infancia, la juventud, la adultez, pues esta historia de vida va a influir
en tus estilos de afrontamiento, la falta de habilidades para gestionar el estrés, el baja autoestima y bueno, sí, o sea, puede influir la experiencia personal de la persona. Y los factores sociales o ambientales tienen que ver con el tema de la pobreza, la desigualdad, la falta de acceso a los recursos, en ese caso de la desigualdad que hay o la pobreza en la que crece un niño o una niña o crece un individuo, la discriminación, la estigmatización por raza, género, orientación sexual, discapacidad, el estigma que hay alrededor de, o sea, el racismo que hay alrededor del tema del color de piel, la desinformación que hay alrededor del género o la orientación sexual y el estigma que hay en las personas discapacitadas, que muchas personas creen que son incapaces de hacer varias cosas y no necesariamente. Un discapacitado no necesariamente está incapacitado para hacer las cosas. Puede hacerlas de una manera totalmente diferente, puede necesitar ayuda para realizarlo, pero no necesariamente se vuelve una persona incapaz. El entorno familiar disfuncional, el ambiente de violencia doméstica, el conflicto constante. Entonces, hablé de estos temas y lo puse bueno, antes de eso, eh, abrí el tema de las etapas del consumo de sustancias. ¿Por qué hablé específicamente de las etapas de consumo de sustancias? Por el tema de lo que está ligado a el desarrollo de enfermedades mentales. No todas las personas que tienen sus consumo de sustancias psicoactivas van a desarrollar una esquizofrenia. Tienen una predisposición genética, tienen una predisposición en factores ambientales, biológicos, psicológicos, y el, el consumo de sustancias puede llegar a ser un tema, un tema gatillo que haya disparado el tema de las sustancias. Aquí hay varias etapas en el consumo de sustancias psicoactivas. La etapa de experimentación, influencia del entorno social, con los amigos, que está uno en el parque y alguien prende un porro y lo pasan y tú de alguna manera coges ese porro y lo fumas. Es como la experiencia en un contexto donde todos están de acuerdo con el tema del consumo de sustancias. Después pasa el uso regular y social. La persona empieza a, a usarlo regularmente o socialmente en fiestas, fines de semana, eh, sí, en el parche de amigos, ¿no? Después está el de riesgo y abuso, la relación con la sustancia cambia, ya no hay una necesidad de experimentar, sino que ya hay un consumo que deja ser social para volverse una herramienta para afrontar la realidad. Ya la persona necesita de alguna manera la sustancia o sea, no al grado de la dependencia de la sustancia, pero sí necesita la sustancia para afrontar el día a día. Aumenta la frecuencia del consumo. El consumo se generaliza a otros contextos, el hogar, el trabajo, cualquier contexto social, ya tiene consumo, o sea, antes se consumía con el parche de amigos en un parque y ahora lo consume en todos los escenarios, llega a la casa, tiene la sustancia, la consume, sale para el trabajo, se traba antes de salir para el trabajo, todos esos factores, ¿no? La etapa número 4 es la de dependencia. Ya obviamente se ha cambiado el comportamiento de los neurotransmisores, lo neurobiológico se ve alterado por el tema de que el consumo de esa sustancia es recurrente, entonces los neurotransmisores se liberan en exceso o se liberan menos, etcétera, ¿no?
ya hay una dependencia física, o sea, ya la persona necesita de esa sustancia porque su cuerpo se lo exige. Hay una dependencia psicológica, piensa que no puede vivir sin la sustancia y se pierde el interés entre hobbies, metas personales y relaciones afectivas. Y la etapa crítica o de deterioro, pues ya se empieza a notar el cambio de el deterioro físico. Yo recuerdo un creador de contenido que empezó a hacer un tema de desintoxicación de drogas y entonces se metía la nariz, se metía el dedo por la nariz acá y lo sacaba por el otro orificio de la nariz y decía, eso es producto del consumo, ¿sí? O sea, de tanto oler drogas, de tanto echarse drogas, pues ya el tabique se veía afectado y deteriorado, o los dientes se ven más sucios, se le caen los dientes, sí, o sea, ya hay un deterioro físico y mental de la persona. El riesgo de sobredosis, porque la persona ahora necesita más de la sustancia de lo común. El riesgo es alto porque pues puede, eh, o sea, puede ocasionar un accidente. Y las personas consumen siempre para sentirse normales porque ya el consumo de la sustancia se volvió como la norma y entonces para no sufrir el dolor de la abstinencia, es decir, los efectos de la abstinencia a las drogas, pues la persona consume ya no por placer, sino por necesidad. Entonces, hablé de esto porque quería hablar del tema de mi enfermedad mental. Resulta que, bueno, quizás haya cosas que esté diciendo en este espacio que no los dije en la charla. Entonces, si alguna de las personas que miró la hoja que les entregué, se suscribió a mis canales y ahora pues me sigue en el contenido. Muchísimas gracias por eso. Eh, y bueno, el tema de mi caso particular en el 2014, pues yo tenía había una serie de factores de riesgo para la aparición de la enfermedad de esquizofrenia paranoide. Tenía obligaciones académicas, estaba en las prácticas profesionales e investigativas, había un contexto competitivo porque ya los otros practicantes de psicología dejan de ser tus compañeros de tus compañeros de aula o tus compañeros de semestre y pasan de alguna manera a competir contigo, ¿no? O sea, esto se ve en diferentes escenarios. Y claro, ese ambiente competitivo generó muchos roces con mis compañeras de prácticas en el 2014, generó muchos conflictos, manifestaba síntomas psicóticos, yo fumaba la sustancia marihuana y me ponía a hablar con el televisor, me ponía a hablar con la radio, pensaba que me estaban mandando mensajes ocultos. Bueno, había un conflicto del ciclo vital humano, que dice bebé, eh, infancia, primera infancia, niñez, juventud, vida adulta, y el paso de un ciclo a otro porque ya estaba terminando mis prácticas profesionales e investigativas, ya iba a ser el futuro el futuro psicólogo, ¿sí? El futuro psicólogo y ya estaba cambiando el contexto de formarme como psicólogo para empezar a trabajar o laborar en el tema de la psicología. Todas esas situaciones que estoy describiendo y las que pueden ver en pantalla eh, son estresores, son completamente situaciones de bastante estrés.
fuera del núcleo familiar principal, o sea, había tomado la decisión con la familia de dejar de vivir juntos, en este caso dejar de vivir con mi mamá y con mis hermanos y pasé a vivir en la casa de mi tía. Y mi tía vivía en un lugar que es conocido como una olla, donde hay trabajo informal, habitabilidad en calle, prostitución de mujeres trans, eh, pues, una olla, se les denomina ollas. No solo eso, mi trabajo de tesis tenía que ver con, con la situación de y en calle, o lo que antes se denominaba habitabilidad en calle, o y antes se llamaba la indigencia. Y había consumo de sustancias, pocas habilidades sociales y cuando hablo también del ciclo vital humano, también hablo de los traumas infantiles. Si no se han dado cuenta, yo no tengo una oreja derecha por el tema de que bajo la gestación sufrí una malformación congénita del oído derecho y me salió una orejita deformada. Eso me acomplejó mucho tiempo. Eso me acomplejó toda la vida. Sí, bueno, no toda la vida. Como en la adolescencia dije, "Ah, así soy y así me van a querer y así me tienen que querer". Pero vivía complejado con eso. Y obviamente no es un trauma de infancia que ahora el adulto tiene que ir a lo que pasó en la infancia para poder solucionar el problema, no, ¿sí? O sea, lo que pasó en la infancia ya pasó, ¿sí? El tema es que lo que pasó en la infancia ya pasó por la infancia, ya pasó por la adolescencia, ya pasó por la vida adulta. Y el tema es que esto generó que yo afrontara de manera diferente el estrés social. ¿Por qué? Porque yo tenía miedo de que las personas me rechazaran y como mecanismo de defensa o como mecanismo de salvación, de ayudarme, me aislaba de la gente. Entonces yo no interactuaba con la gente porque creía que me iban a agredir, ¿sí? Que me iban a insultar por no tener una oreja y demás, y entonces se generó una autoprofecía cumplida, ¿no? O sea, yo dije, no, no me relaciono con la gente porque la gente me va a rechazar porque no tengo esta oreja y entonces acto seguido me aíslo y cuando alguien quiere hablar conmigo, finalmente lo rechazo porque pienso que me va a rechazar por la oreja. Bueno, un bollo ahí bastante grande. Y no estaba vinculado al sistema de salud. Todas estas características, finalmente el 1 de mayo del 2015, suceden en el primer episodio psicótico de mi historia con la esquizofrenia. Ingresos formalmente al sistema de salud, o sea, yo no recuerdo de 2015 hacia atrás si había tenido citas médicas, si había tenido contacto con el sistema de salud, pero a partir del 1 de mayo empecé con el régimen subsidiado porque tenía Sisbén. Aquí en Colombia hay una cosa que se llama Sisbén, que ya les digo qué es lo que significa. Sisbén significado. Sistema de identificación de potenciales beneficiarios para programas sociales. Es una herramienta colombiana que clasifica a la población según sus condiciones de vida e ingresos económicos. Entonces, bueno, eh, tenía Sisbén de, antes era como por números, tenía Sisbén uno o dos o tres, no recuerdo qué. Y empiezan las primeras hospitalizaciones. El primer médico, yo siempre lo voy a recordar, ese primer médico que me dijo que no sabía cuál era el diagnóstico, que yo tenía un doble diagnóstico.
Y el doble diagnóstico tenía que ver porque era un episodio inducido por cannabis, o sea, me había dado un episodio psicótico porque estaba bajo los influencia de la marihuana, o si había desarrollado una esquizofrenia. Y fueron los primeros contactos con especialistas en salud mental, en este caso psicólogos y psiquiatras, psicólogas y psiquiatras. El tema es que yo pensando inocentemente de que era un episodio inducido por cannabis, suspendí el consumo de sustancias en el 2015. Yo hablo como consumo de sustancias como si hubiesen sido muchas sustancias las que me hubiera metido en el cuerpo, pero finalmente fue una, la marihuana. Pero bueno, suspendo el consumo de marihuana. El 11 de noviembre del 2016, del 1 de mayo del 2015 al 2016, empecé el tratamiento farmacológico y me empecé a dar cuenta de que las citas de control mensual por psiquiatría eran de 1 a 3 minutos. A veces había citas, a veces no había citas. Eh, y una vez el psiquiatra que me atendió y que asumió que, o sea, cuando yo terminé la primera hospitalización en el 2015, me pasaron a otro profesional que asumió de primera mano que lo que me había pasado a mí era una esquizofrenia. Finalmente, usted tiene esquizofrenia, ¿sí? Yo no estaba contento con eso. Me molestaba el hecho de que las citas de psicología fueran las citas de psiquiatría y psicología fueran de 1 a 3 minutos para hacer las mismas tres preguntas. ¿Tiene alucinaciones? ¿Tiene delirios? ¿Cómo está el sueño? Para hacer esas tres preguntas y demás. Sin embargo, el psiquiatra en esa época me dice, eh, pues, me dice como, ¿quieres tener cita con una psicoterapeuta, una psicóloga? Y aquí en este momento me detuve para contar una anécdota con una psicoterapia, con de psicoterapia. La psicóloga en el primer encuentro me hace las tres mismas preguntas y yo contesto con monosílabos. No, no tengo delirios, no, no tengo alucinaciones. ¿Por qué estás aquí? No sé, no sé por qué estoy aquí. Y el tema es que ella sacó la conclusión, no sé de dónde y por qué le dice esa información a mi mamá, porque esa información no me la dijo directamente a mí, sino se la dijo a mi mamá, que yo tenía la edad mental de un niño de 13 años. Y era necesario una prueba cognitiva para saber cuál era el daño que había tenido y por qué tengo la edad mental de un niño de 13 años. El tema es que como yo venía preparándome en las prácticas profesionales e investigativas en el área de la psicología, recuerdo en una clase de psicología que una profesora nos dijo, ojo con lo que ustedes le dicen a los pacientes, porque lo que usted le dice a un paciente, el paciente se lo cree o la familia se lo cree. Entonces, claro, ¿qué hubiera pasado? Yo siempre pongo el ejemplo de esto. ¿Qué hubiera pasado en el caso de que yo optara por creer que sí tenía un episodio, sí tenía una edad mental de 13 años? Me empezaría a comportar como tal. Y yo en esa época, 2016, tenía 30 años. Me empezaría a comportar como un niño de 13 años. Sí, entonces producto de esta mala praxis de esa psicoterapeuta y del terrible tratamiento de los psicólogos, del psiquiatra, porque solo incluso dije que no deberían llamarse psiquiatras, sino farmacólogos, porque solo mandan pastillas y ya. Decido suspender el tratamiento farmacológico, las citas de control y empiezo a trabajar en el proyecto Señor Sims.
Mi historia con la esquizofrenia 2017-2018, finalizo los créditos universitarios en la carrera, su superación de cursos de segunda lengua, finalizo las prácticas profesionales, pero producto del estrés del momento, empiezo a experimentar estrés producto del trabajo de grado. Y eso desencadena en el 2018 el segundo episodio psicótico. Este me da en la calle y dura varias horas. Tiene alucinaciones, tiene delirios y pues se confirma, es la confirmación de la enfermedad mental. No, no era un episodio inducido por cannabis, porque desde el 2015 había suspendido el consumo de cannabis y pues el tema es que aparece la enfermedad mental como tal. Nuevamente bajo tratamiento farmacológico y hay una novedad y es que paso del régimen subsidiado al régimen contributivo y la cosa cambia. ¿Cambia por qué? Porque en el 2020 empiezo a recibir psicoterapia en un programa de la EPS Sanitas que se llamaba Rehabilitación Funcional, que es algo similar a la clínica día, donde se recibe psicoeducación, donde lo atiende un grupo de trabajo interdisciplinar, es decir, donde tenía charlas, como estábamos en el 2020, el tema del contacto y lo del COVID, pues esa rehabilitación funcional fue por medio del computador, pero tenía charlas con la enfermera jefe, trabajo social o la trabajadora social, la trabajadora ocupacional, la psicóloga o psicólogo y el psiquiatra. Todo este grupo de profesionales me veían. Pero ¿para qué me veían todos esos profesionales? Para empezar a psicoeducarme con respecto a el padecimiento que yo tengo. Entonces, del 2020 para atrás, el psiquiatra se limitaba a formular medicamentos y vaya y tómese los medicamentos y siga la vida como tal, ¿no? Y la psicóloga estigmatizando y criticando mi apatía, eh, dice que yo tengo una edad mental de 13 años. Sin embargo, en esta rehabilitación funcional me dicen que tienen que hacer una prueba psicotécnica, una prueba cognitiva. Tienen que hacer una prueba cognitiva eh, para descartar algunas problemáticas que yo no sé qué. Y bueno, o sea, me empiezan a enseñar, o sea, me empiezan a decir el porqué de las cosas. Entonces, no es solamente que le entregan a uno los medicamentos, sino que la enfermera le dice, mira, te vamos a entregar estos medicamentos, tú vas a tener que tomar estos medicamentos porque estos medicamentos actúan en los neurotransmisores que están ligados a la enfermedad mental que tienes. Tú tienes una enfermedad mental que se llama esquizofrenia paranoide. Esta enfermedad tiene síntomas positivos, síntomas negativos. O sea, empieza toda una psicoeducación alrededor de el tema de los medicamentos, los efectos secundarios de los medicamentos, la importancia de la medicación, superación del miedo a publicar contenido en redes sociales. O sea, en el 2020 finalmente supero el miedo de crear contenido y aquí está la prueba reina de aquí está la prueba reina de estos contenidos los hice hace 9 años, como en el 2017, cuando intenté ser creador de contenido haciendo manualidades. Y aquí, intro del canal, hace 5 años específicamente, saco este video, específicamente el 10 de noviembre del 2020. Y empiezo yo a crear contenido en redes sociales.
producto de esta rehabilitación funcional y en el 2010 y 2026, lo que es clínica día, pues ya tengo un conocimiento básico de del trastorno que tengo, de la enfermedad mental que tengo. Y pues ya sé que cuando yo escucho algo que nadie más escucha, que cuando yo siento algo que nadie más siente, de alguna manera estoy pasando por una crisis psicótica, ¿sí? Obviamente, esta información que yo tengo acá, bueno, aquí están los síntomas negativos y síntomas positivos. El tema de los síntomas negativos, claro, yo recuerdo el 2020, carajo, se me fue la luz del día. Yo recuerdo el 2020 como un cambio del cielo a la tierra, ¿sí? O sea, toda esa psicoeducación me ayudó también y a lo largo de este proceso de 10 años he podido identificar cuando me va a dar un episodio psicótico, cuando me siento nervioso, cuando es un ataque de ansiedad, cuando es un ataque, sí, o sea, he podido identificar esas cosas que finalmente me pasan. Voy a dejarlo hasta acá. Prácticamente esa era la charla, esa fue la charla que hice. Después de esto hablé del proyecto, las fases del proyecto, los objetivos del proyecto, la gran historia, pero creo que hay conocimientos de este proyecto, señor Science, por ahí en redes sociales ya tengo varios videos de estos. Como, como el bombillo está en esta parte de acá, si yo prendo la luz en este momento, pues va a haber una luz muy brillante en esta parte de acá. Pues no se va a ver bien mi silueta, no se va a ver bien el tema de la presentación. Quería hacer este registro porque sí, tuve la oportunidad de hablarles de mi proyecto Señor Science a varias personas. No sé si esas personas llegarán a ver mi contenido o no. Eso está fuera de mi control. Pero yo hice lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, yo hice lo que estaba en mis manos hacer. Y pues bueno, sí, o sea, de alguna manera, superé un miedo. No es superar un miedo de la noche a la mañana. Yo sé que este es el primer paso. Yo sé que hay que seguir dando pasos en esa dirección. Yo sé que tengo que seguir trabajando fuertemente para superar otros miedos. Me gustó mucho lo que dijo una compañera de Clínica Día y dijo, ahora el reto es dar una conferencia. Entonces, en algún momento daré una conferencia, en algún momento hablaré a un grupo más grande y quizás en el área de la psicología de mis aportes o quizás del lado del proyecto Señor Science de mis aportes, hable de este proyecto maravilloso que me encanta, que se llama Proyecto Señor Science. Eh, pero bueno, sí. También hice algo el día de hoy, pues iba a tratar varios temas, entre esos iba a tratar el tema de las fotografías. Hoy me tomé la foto de la segunda foto. Me pareció curioso que cambiaron todos los letreros. Quería ver ese, pero es que no se ve bien. Ah, sí, mira.
El tema de avanza el Museo de la Memoria Colombia. Antes en este letrero decía, aquí se está abriendo una puerta al territorio. Avanza el Museo de Memoria de Colombia. No sabemos si avanza o no avanza porque hasta que no esté construido, hasta que no esté en funcionamiento, nada avanza. Sí, o sea, ese dicho de no, avanzamos porque reanudamos la obra, no, hasta que no entreguen la obra, no podemos cantar victoria en Colombia, porque hay muchos elefantes blancos ahí afuera. Ese letrero y este letrero que dice la construcción continúa. Museo de la Memoria, aquí hay una información que no se ve muy bien. Aquí había un letrero que decía recorremos el país por todas las memorias, todas. No, un mensaje diferente. Entonces decidí tomarme la fotografía, eh, ay, decidí tomarme la fotografía aquí. eh, la memoria de Colombia nunca se detuvo y para la persona que está viendo esto, ¿a qué me refiero con esto? O sea, ¿por qué estoy hablando de esto? Pues resulta que tengo un proyecto en redes sociales que se llama Mural de Memorias Science. Este, Y aquí estoy subiendo las fotos. Antes el letrero era este, pero lo cambiaron. Ahora la memoria de Colombia nunca se detuvo. Falso, la memoria de Colombia se detuvo porque las obras de construcción del museo donde va a estar esa memoria se detuvo también. Y hay que hablar las cosas con seriedad, y hay que hablar las cosas con realidad, ¿sí? Entonces, bueno, creería yo que mañana, en las horas de la tarde, vuelvo a abrir otro espacio. Solo quería dejar este registro de mi experiencia, ¿sí? Me agrada que fue un público muy amable, es un público muy comprensivo porque todos los personajes, todas las personas que estamos en Clínica Día de alguna manera tenemos algo que ver con la salud mental. Ahora el reto es empezar a hablar de temas de salud mental en la sociedad, en las personas, concientizar el hecho de que las enfermedades mentales existen y que no podemos hacer no ser el que no mira, sino que tenemos que atender eso porque no hay salud sin salud mental, como dice la Organización Mundial de la Salud. Y con eso, finalmente termino. Muchísimas gracias por ver este video. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte, no es nada más. Nos vemos pronto.